Muy buenas noches, amigos y amigas que escuchan su programa Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional. Este es producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mi nombre es Luis Aguilar y este día vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine social latinoamericano. Para ello, tenemos como invitado al licenciado Eduardo Lemus. Él es, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana, un amigo de la casa que, bueno, su especialidad es cine y pues que yo conozco desde hace bastante tiempo y al cual siempre se ha destacado por su interés y su afición a lo que es el cine. Muy buenas noches, Eduardo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Luis, no, el gusto es mío estar acá con ustedes y platicar un poco sobre cine. Pues como decíamos, la idea de esta plática es que nos compartas tu conocimiento ahora que hay muchas plataformas electrónicas, de redes sociales, de otras que comparten contenido de películas, series. A partir de tu conocimiento y de tu experticia, quisiera que nos compartieras, digamos, vamos a ir revisando poco a poco, a ver cómo nos puede dar el tiempo para tu juicio. Eduardo desarrolla, además de una cátedra de cine en la universidad, también en internet propone una serie de tops de películas. Y en este sentido, por eso es que lo hemos invitado, para que nos compartiera, quizás, no sé si en orden, Eduardo, será demasiado pedir, pero quizás cuáles, digamos, para el final pudieras dejar tu favorita, quizás, Sí, pero sí. las películas que tocan temas sociales, ¿cuáles son esas películas que consideras infaltables, aquellas que pudiéramos sugerir a los escuchas de YSUCA para que deberían de tenerla en su almacén, en su biblioteca, no sé, ludoteca, no sé si es el término correcto, pero ¿cuáles son las que, Que tienen una que de esas tener de cabeza. de cabecera, correcto? ¿Cuál es una de esas que consideras indispensable y por qué? Sí, primero que nada, sí, películas de realidad social latinoamericanas. Me di a la tarea de hacer ahí un pequeño top, un top 5 de las que yo considero son las 5 películas más representativas, más importantes del tema de realidad social latinoamericanas. Habrá muchas que probablemente no van a llegar a la lista, pero sí, sentando las bases, serían principalmente que toda su temática sea en el hecho de representar la realidad social latinoamericana y que no necesariamente sea un tema que adorna la película, sino que mayormente habla solo de ello, o sea, es decir, que su intención es totalmente retratarlo, porque hay muchas películas muy buenas que, por ejemplo, un caso, El secreto de sus ojos, por ejemplo, es muy buena, tiene aspectos de realidad social latinoamericana, pero no es en su mayoría que habla de ello, es más una historia de un thriller policíaco más que contar la historia de cierta cultura o cierto movimiento o cierto aspectos sociales de una sociedad. Pero sí, me di a la tarea de hacer el pequeño top, como tú dices, me gusta mucho hacer este tipo de tops, más que todo en internet, por una cuestión de no aburrirse, ¿no? De divertirse un rato y de compartir un poco sobre cine. Lo dividí en 5, vamos a empezar desde el último, para agregar un poco más de dramatismo al asunto, y así Sí, de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? perfecto, Eduardo. Como ahí estás, es tu tiempo y explayate para compartir a la audiencia qué es lo que consideras los aspectos esenciales y por qué es considerada por vos esa película importante para ver. Ok, ok. Ok, vamos a empezar entonces. Voy a empezar con el número 5, que para mí es una película muy importante. Es Picchotte, la ley del más débil. Es una película brasileña de 1981, dirigida por
el director brasileño-argentino Héctor Babenco, porque creo que es una película muy relevante en cuanto a hablar de realidad social latinoamericana, por el simple hecho de su temática. Trata sobre un niño adolescente que se está muy metido en el tema de violencia, en el tema de drogas, en el tema incluso de violencia, etcétera. Y es muy parecida a muchos ejemplos. Por ejemplo, muchos han visto una película más conocida como ¿Quién quiere ser millonario? Slumdog Millionaire. Son películas muy inspiradas en este estilo de cine en el cual son niños los que actúan, bueno, en su mayoría un poco más adolescentes que niños, pero que viven ciertas tragedias, que están en una sociedad que los explota, en una sociedad que no les da la libertad que ellos quisieran y que los orilla a hacer muchos crímenes, a hacer muchos tipos de violencias, tanto a ellos como a sus seres queridos. Y es una película muy representativa también, más que todo porque sentó las bases a principios de los 80 de volver a un cine más crítico, porque si bien el cine latinoamericano tuvo mucho impacto, tuvo un gran auge en los años 30 a los años 60, por ejemplo, la época del cine de oro mexicano, que en los años 40, 50, principios de los 60, incluso el cine brasileño tenía mucho auge, con una especie de cine más de autor, con el movimiento de Cinema Novo, y había otros países que también tenían que estaban empezando con más fuerza, como Cuba, después de la revolución, como Argentina en los años 30 y 40, y había mucha producción cinematográfica latinoamericana. Lastimosamente, en los años 70 hubo una especie de transición en la mayoría de cine latinoamericano. Todo esto por el tema de las dictaduras, de problemas sociales, de problemas económicos, cine como el mexicano, como el brasileño, como incluso el cubano un poco, el argentino, vinieron a declive. Más específicamente el mexicano y el brasileño, que tenían una gran propuesta, vinieron a declive porque ya no les interesaba hacer cine de más calidad, sino que se fueron a un cine muy comercial. Existieron mucho las sexicomedias, como El cine de fichera, ¿verdad? el cine de ficheras, que fue muy importante para México en los años 70, 80, e incluso Brasil copió mucho de eso y también tenía muchas películas de sexy comedia que, que aportaban mucho a muchos temas culturales, pero en cuanto a crítica no rompieron una línea con lo que se estaba haciendo, porque se estaba haciendo mucho cine de calidad, mucho cine de autor. Entonces, Picchot es muy importante porque si bien en los 70, 80 estaba todo este tema de hacer mucho cine muy comercial y de muy baja calidad, porque era un cine B, muy replicado como en los Estados Unidos, el cine de Black Exploitation o que no era cine totalmente de calidad, sino que era muy bajo presupuesto. Vino esta película en los principios de los años 80 y dio una especie de aire a todo el cine latinoamericano, una especie de resurgimiento muy pequeño, pero de gran calidad. Incluso esta película, Picchote, fue de mucha inspiración y fue muy laureada por muchos directores. Por ejemplo, directores como Spike Lee o Martin Scorsese adoran esta película, dicen que es un parte de agua para conocer mucho de la realidad latinoamericana y de la realidad de la violencia en general. Y también, por ejemplo, en cuanto a premios, fue nominada a los Globos de Oro y ganó el premio en muchos festivales. Por ejemplo, ganó a Mejor Película Extranjera en los Angeles Film Critics Awards y en el cine de Nueva York. Ganó muchos premios. Y Picchote, también hay que recalcar un poco el hecho de cómo esta cinta, a pesar de todo lo que he dicho y que hizo un resurgimiento, también inspiró mucho material después. Por ejemplo, hay muchas películas de estadounidenses, muchas películas de la India, etcétera, que retoman muchos aspectos de Pichote. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver cómo a finales de los años 80 o principios de los 90 hubo mucha película que tocaba el tema de vivir en zonas, ¿cómo se llama?, con precariedad, en zonas donde hay mucha marginación, etcétera.
por ejemplo, Boys in the Hood, películas así, incluso pequeños detalles como la película Sangre por Sangre, etcétera, retoman muchos aspectos que que Pichote sentó las bases. El Pichote, una película muy cruda, muy fuerte, pero muy representativa y que le dio gran alce a todo el cine posterior, porque dio una especie originó esta especie vamos a retratar otra vez cómo son, por ejemplo, en este caso, las favelas, cómo son los vecindarios más duros. Sí, sin duda es interesante, aunque no sé si me voy a adelantar, pero se oye estilo, yo no le conozco esta película, pero se oye estilo La Ciudad de Dios, pero ahí no quiero adelantarme tampoco, pero bueno, Pero sí, sí, digamos, tampoco quiero adelantarme un poco, pero sí, o sea, mucho del boom del cine latinoamericano de los años 2000 es influenciado por Pichote. Incluso si me adelantaría más, Pichote no necesariamente fue la primera película que hizo esto a nivel internacional en Latinoamérica. Hay otra anterior, pero creo que eso lo vamos a ver más adelante. perfecto, Eduardo. Antes, digamos, para llevarlo en bloques y el tiempo en radio es súper rápido, quisiera destacar algo más de esta película, su argumento central. Creo que de alguna manera lo has planteado, o podemos pasar a la siguiente película. Me gustaría solo complementar que me gusta mucho el estilo de la película porque es muy estilo documental, y que algo que tampoco se hacía mucho en esa época. Es muy estilo documental. Es más, si uno la ve, parece como si fuera documental, no parece una película de ficción. Y eso le agrega, en mi opinión, mucho más realismo a lo que estamos viendo. Tomas muy cercanas a los espectadores, diálogos muy naturales, etcétera. Da una sensación totalmente documental que no se había hecho hasta ese momento. Interesante por los estilos, no solamente como en el cine, tanta la historia, la narrativa, el vestuario, el estilo, como están describiendo, hay tantas cosas que pueden resaltar y es muy bueno ver que no es una película de trama, sino como una especie de documental, pues. Como te decía, ahí a tus anchas, tú nos puedes ir describiendo esta o la siguiente película, como tú quieres. Ujú. Por ejemplo, esta película, Pichote, bueno, es una historia muy común, es la típica historia de persona digamos, tiene dificultades económicas, tiene muchos problemas, etcétera, y se ve sumergido en este mundo de violencia, va a la prisión, regresa de la prisión, etcétera. En sí es una película que también carece en ciertos aspectos, porque bueno, hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas un poco no tan buenas. Por ejemplo, tiene hasta cierto punto a ciertos aspectos un poco de telenovela, un poco, por ejemplo, era algo que se daba mucho en los 80. Por ejemplo, yo antes era muy fan de Cara Cortada, y si hay muchos fans de Cara Cortada, espero no herir susceptibilidades, pero ahora que la vi hace poco, me parece también muy telenovelesca, muy de música agregada para aumentar el sentimiento, mucho de personas llorando y mucho agregarle más dramatismo de lo que normalmente se le tendría que agregar, etcétera. Entonces, Pichote no sé, tampoco se salva de ciertos aspectos que pueden ser criticables, como este que te digo, que hay muchos aspectos muy de telenovela que era muy propio de los años 80, era muy propio del cine de esa época, que probablemente si alguien la ve actualmente no necesariamente ha envejecido de la mejor forma, pero yo la considero muy representativa de su época, lo cual hace que, por ejemplo, no todas las películas necesariamente envejecen de la mejor forma. Hay películas de los años 50, 60, 70 que si las vemos actualmente nos parecerían muy aburridas, pero en su época marcó cierto parte de agua, marcó una especie de originalidad, pero que ahora ha sido muy copiada.
Y como ha sido tan copiada, por ejemplo, esta película Pichote, hay muchos aspectos que ya conocemos, que ya deducimos, esta persona le va a pasar tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no ha envejecido de la mejor forma, pero no hay que desmeritar su valor histórico. Por supuesto, importante para nuestros escuchas. Bueno, solo una pregunta más, quizá corta, para que logremos abarcar las cinco de una manera satisfactoria. ¿Dónde Ujú. se podría encontrar esta película? ¿Es fácil de encontrar? ¿No es fácil de encontrar? Siendo un poco burdo, se puede encontrar incluso en YouTube. O sea, de hecho, hace poco la volví a ver y estaba en YouTube, por ejemplo, se puede encontrar fácil en Internet. No hay muchos sitios que ofrezcan, muchos sitios me refiero a sitios de aplicaciones de las más comunes que ofrezcan esta película, por lo general no, pero es fácil de encontrar en Internet. Picchote, la ley del más débil, por ejemplo, en YouTube está. Perfecto. Pues prosigamos con nuestra navegación en cuanto a este top 5 de películas de realidad social latinoamericana. ¿Cuál es otra, además de Pichote, que podría, o que de hecho tú tienes ahí en tu lista? Ok, en el número 4 sería una película argentina que sería un poco casi como lo opuesto a lo que fue Picchote. Es la historia oficial. La historia oficial del director Luis Puenzo de 1985 es básicamente muy contradictoria a la anterior en cuanto, no temática de violencia, sino a quiénes son los personajes. Ahora nos centramos más que todo a una familia burguesa en la época de la dictadura en Argentina de entre 1976 al 83. Sí, la historia oficial retrata la vida de una maestra de historia en Argentina, la cual desconoce totalmente la realidad que Argentina vive, incluso siendo su marido, siendo parte, en cierta parte, cómplice de la dictadura. Es una película que quiere retratar cómo muchas partes de la sociedad desconocen lo que de verdad está pasando y simplemente se centran en su vida, en su propia realidad. La historia oficial fue también muy relevante en cuanto a toda la historia del cine latinoamericano, porque fue la primera película en ganar el Oscar y el Globo de Oro a mejor película extranjera, la primera película latinoamericana en haberlo hecho. Y eso hizo un parteaguas para que todo el mundo conociera qué era la historia oficial en esa época. En lo personal, es una película que a mí me gusta mucho por todo este tema de conocer lo que estaba pasando en Argentina, cómo es una visión muy distinta de lo que cualquier director hubiera puesto en ese momento. Es decir, cualquier director hubiera puesto escenas de la dictadura en sí, o sea, buscar escenas crudas, buscar escenas donde donde se vea violencia gráfica, etcétera. Pero esta historia, la violencia se esconde pero se conoce a través de la historia, es decir, no es tan gráfica como uno quisiera. Es decir, quizá muchos me hubieran dicho, ¿por qué pones la historia oficial si la verdad no se ve tanto todo el tema de violencia a forma visual? Pero me gustó porque yo creo que en este punto creo que también es preferible que no necesariamente todo tenga que ser tan visual, todo tenga que ser tan gráfico y que simplemente sea algo viendo de la perspectiva, en este caso, pues de una persona burguesa que no conoce nada de su realidad, pero que poco a poco va conociéndola y poco a poco se va aterrorizando de todo lo que está pasando. Hay muchas películas argentinas que probablemente hubieran estado tan bien, por ejemplo, Pizza Birra Faso o Nueve Reinas, etcétera, que son mucho más directas, mucho más fuertes, pero creo que el valor histórico y también la calidad cinematográfica que tiene la historia oficial es suficiente para estar en el puesto número 4, ¿no? Con las increíbles actuaciones de Norma Alejandro, de Héctor Alterio, son pilares del cine argentino. Casualmente no vamos a encontrar a Ricardo Darín en esta película, que casi está en todas las películas argentinas, pero tiene grandes actuaciones, una cinematografía muy, muy adecuada. El guión también fue nominado a mejor guión, también fue la primera película latinoamericana
que se le nominó a mejor guión a los premios Oscar. Es decir, fue una película que rompió barreras en cuanto a que la película todos conocieran acerca de lo que estaba pasando en Argentina. Por ejemplo, a diferencia de Picchotte, Picchotte fue conocida, pero fue una cuestión más de cine de culto conocer Picchotte. Es decir, muchos directores lo conocían porque escuchaban que era muy buena, pero no necesariamente fue tan popular en su momento, fue popular posteriormente. En cambio, la historia oficial fue popular en su momento, fue respetada en los años siguientes y hasta en la actualidad pues, se conoce mucho más sobre su historia. Sí, por supuesto. Y en este sentido, logrando diferenciar las dos, eh, en esta se ha destacado mucho lo de la actuación. Y una pregunta, ¿cuál es el formato? Si es un formato o cuál es el género de esta película. Sería un drama, así es un drama muy clásico del género, es decir, tampoco intenta romper ciertos paradigmas, por ejemplo, como la anterior, que fue un drama, pero estilo documental un poco. Esta película es quizás por eso está en el 4, pero es muy directo, o sea, es muy lineal, es una película con una narrativa no tan complicada, es una película que te da casi todo en bandeja de plata, uno no tiene que estar averiguando nada. Es una película muy estilo, podría decirse que hasta cierto punto muy comercial, su formato es muy lineal, pero no trae, es decir, no tiene ningún tipo de personalidad en cuanto a su dirección, no como la anterior, que la anterior puede haber tenido sus carencias, pero este, era muy propia, se sentía que si veías esto, veías algo muy diferente. En cambio, la historia oficial, ves esto y sí lo sientes como que puede haberlo visto en cualquier otra película estadounidense. Es decir, no se diferencia tanto en cuanto a estilo. Lo que sí es que por ejemplo, es una película muy bien hecha, pese a que, como digo, no trae nada nuevo a la mesa, no trae mayor cosa, más que la historia bien hecha, bien estructurada, en una historia lineal, muy bien estructurada, con muy buenas actuaciones y con una historia relevante para el público. Es decir, es una película buena, pero que quizá a muchas personas no les va a traer tanto si no sienten que le da algo diferente. Sí, importante ver esto de las características, porque muchos de los paradigmas o estilos se repiten en los cines más actuales, tal cual lo estableces, y pues es de ir observando el valor que llegan a tener a su tiempo. Ahora, ¿dónde se puede encontrar esta película? Una pregunta bastante que la vamos a repetir recurrentemente por si alguien desea ¿Quiere ver verla? esta. Sí, por supuesto. Esta como es más conocida, esta, recuerdo que espero que no la hayan quitado porque la había hace unas cuantas semanas, está en Netflix, de hecho, está en la gran cadena, está en Netflix y está en la sección de cine latinoamericano, o uno puede buscar ahí la historia oficial y fácil va a llegar a nuestras manos. Sí, como digo, es muy popular. Esta película es muy popular en su época. Ahorita puede que no tanto, pero por cuestiones de espacio-tiempo es que no todos la conocen. Pero sí, es muy popular para estar en Netflix, no podría decir más. Sí, sin duda. Y bueno, en esto de las películas vamos a seguir revisando. Estamos con Eduardo Lemus, que es especialista en cine, licenciado en comunicaciones, pero tenemos, digamos, mucho que platicar con Eduardo. Ahora estamos desarrollando el tema de películas de la realidad social latinoamericana, pero esperamos en una próxima oportunidad, desde ya me adelanto, a que pudiera compartirnos él hace varios tops de diferentes tópicos de diferentes países, regiones, de la vida, puede ser en Medio Oriente, la vida en en
el continente asiático. Esperamos en una próxima oportunidad indagar en esos temas, pero el día de hoy, en esta noche, seguiremos revisando el top 3 de películas de la realidad social latinoamericana. Si usted quiere verlas, si usted quiere tener unas sugerencias de buen cine de la realidad social latinoamericana, pues quédese con nosotros, que en la segunda parte de Abriendo Puertas seguiremos con Eduardo Lemus revisando cuáles son las películas de realidad social latinoamericana que él considera, a partir de su experticia, son las más reconocidas, o en su top personal, cuáles son aquellas que tienen más gusto, y él va a dar los motivos, las razones por las cuales son de su agrado. Pues regresamos después de esa pausa comercial. Regresamos Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre realidad nacional. En esta segunda parte tenemos todavía a Eduardo Lemus, aquí esperando terminar las películas de realidad social latinoamericana. Y en este sentido, vamos a terminar este top 3 de películas. Hemos revisado dos, hemos revisado Pichote, una película brasileña, y La Historia Oficial, una película argentina. Prosiguiendo, Eduardo, ¿cuáles son esas películas que has dejado en este privilegiado top 3? Si las vamos viendo en orden, por favor. Ok. En el número 3, ya pasamos por Pichote y por La Historia Oficial. El número 3, probablemente en el top de muchos, por relevancia histórica, estaría en el primero. Pero en mi caso particular, me gusta mucho la película, pero creo que hay dos que todavía son mejores. Pero aún así, su relevancia histórica está presente. Puesto número 3, pondría yo a Los Olvidados de Luis Buñuel. Los Olvidados de Luis Buñuel, del 1950, es una película mexicana que está hecha en esta época del cine de oro mexicano, y en lo cual personal para mí es una de las películas que fue un antes y después en todo el tema de mostrar la realidad social, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Es decir, Los Olvidados de Luis Buñuel, un director español muy reconocido en los años 20 y 30 por tener un cine mucho más surrealista, un cine mucho más experimental, de autor. Vino a México, llegó a México y se sentó para poder hacer muchas películas. Hizo muchas películas muy relevantes dentro del cine de oro mexicano, en el cual también había muchas cintas comerciales, etcétera, pero Luis Buñuel dijo, no, yo quiero representar cómo se ve la sociedad latinoamericana, cómo se ve en específico la sociedad mexicana y cómo se representa todo el tema de la violencia. Los Olvidados de Luis Buñuel es prácticamente, junto con la época de todos estos movimientos europeos, por ejemplo, estuvo muy a la par en la época del neorrealismo italiano de los años 40 y 50, que buscaba el neorrealismo italiano mostrar la realidad de una Italia en crisis económica y post Segunda Guerra Mundial, y Luis Buñuel quiso también retratar algo así, pero mucho más crudo, mucho más fuerte, que fue en la cinta de Los Olvidados. Los Olvidados, básicamente una historia que, si hablamos de Pichote, pues si Pichote fue una de las primeras, el Olvidados fue básicamente la que inició todo, con una historia muy similar en la cual hay dos personajes que son adolescentes, que son jóvenes, que han estado en la prisión, que se manejan entre pandillas, que tocan todo el tema de violencia, que son personajes muy, muy para nada empáticos, para nada con conciencia, son personajes muy toscos que lo único que quieren es tener su satisfacción personal. Esa es la forma que son retratados estos personajes, es decir, Pichote hasta cierto punto uno se podía encariñar del personaje de Pichote, pero acá al contrario, uno lo único que siente es rabia e impotencia al ver semejantes personajes con, haciendo lo que ellos quieran, pues. Y Los Olvidados, o sea, es básicamente esta historia
con un arquetipo muy común, muy lineal, en el cual ellos son inducidos a la violencia, discuten entre ellos. Hay escenas que no me gustaría spoilear porque me gustaría que la gente, si no la ha visto, viera Los Olvidados, porque es básicamente un patrimonio de la humanidad. Hay mucha violencia, hay todo tipo incluso Luis Buñuel, como fue un gran director del cine surrealista de los años 20, mete surrealismo en esta película. Es decir, hay muchas secuencias en las cuales hay, por ejemplo, sueños, hay secuencias muy surrealistas que chocan un poco con la seriedad que está dando la película, pero para darle un poco de dinamismo y que se vea muy diferente, traer una propuesta diferente a todo este tema del realismo social en Latinoamérica. Es decir, si bien Buñuel quería retratar a los olvidados como cómo es la violencia en Latinoamérica y México, también quiso impregnar un poco de su estilo surrealista en él. Por cierto, dije que Los Olvidados era una película que era patrimonio de la humanidad, y sí lo es, bueno, o considerada al menos patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y existen solo 3 películas, bueno, largometrajes, que han sido considerados como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y uno es Los Olvidados de Luis Buñuel. Los otros dos son El Mago de Oz, de 1940, 39, y el otro es Metrópolis, de Fritz Lang, una película alemana con cierta temática de ciencia ficción. Esas 3 películas son consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, para que entendamos la relevancia que fue Los Olvidados y cómo la importancia que tiene a nivel mundial. Es decir, fue la película que marcó cómo es la realidad en Latinoamérica para el público europeo, para el público estadounidense. Antes y después de ella fue simplemente un parteaguas. Súper interesante ese dato del patrimonio de la humanidad. Pareciera una frase al aire, pero no lo es. ¿Cuál podrías decir que ha sido su recepción por el público? Porque a veces la crítica y el público hay una brecha, no siempre lo que para los amantes del cine, especialistas, no siempre es el mismo gusto del público. ¿Cómo podríamos, o si tienes el dato de cuál es la recepción del público versus la recepción de los críticos? Sí, por ejemplo, primero la crítica la recibió muy bien, incluso ganó a mejor director en el Festival de Cannes, que es el festival más grande del mundo en cuanto a premios individuales. Ganó en el Festival de Cannes a mejor director y fue muy bien recibida en la crítica, principalmente porque los críticos estaban maravillados al conocer esta realidad y al conocer incluso la forma en que fue hecha. O sea, sí es una película que a cierto punto puede ser lineal, pero todo el tema de surrealismo que también se metió y todo el tema de violencia que en ese momento era muy desconocido, impactó demasiado. Y ante el público es muy curioso porque los productores de la película le dijeron al director: mira, queremos que hagas 2 finales para la película. Un final es el que ya todos los que lo han visto lo conocemos como es el final, que es muy, muy impactante, y haz otro que se adecue al público. Es decir, si al público no le gusta el primer final, pues metemos este en lugar de ese. Y eso le dijeron a Luis Buñuel: haz estos 2 finales, uno muy fuerte, muy brutal, y el otro un poco para pues satisfacer a todo el público y que no nos vayamos tan enojados del cine. Pero al público en esa época le gustó tanto el final original que fue el que se mantuvo. Es decir, no quisieron que le cambiaran nada a lo que acababan de ver, que se aprecia mucho porque si no sería una película muy distinta a lo que fue. Súper interesante. Pero, y en ese sentido, podríamos seguir hablando de esta película, pero para quizás abarcar más un poquito la uno y la 2 y Ujú. también algunas que quedaron afuera, quisiera que avanzáramos. En ese Correcto. sentido, ¿cuál sería esa que casi llega, que está Casi. una película buena? Y lo complicado de decir, pues poner un orden, pero ¿cuál sería esa que has colocado en tu top 2, en el lugar 2 El, de este top? en el top 2 es una película que
casi mucha gente conoce. Es una película, a cierto punto se volvió un poco mainstream en cuanto a la gente que le gustaba el cine y que empezaba a ver cine. Era una película que todos tenemos que ver. Es Amores Perros. Amores Perros de el director Alejandro González Iñárritu, una película mexicana que es, en mi opinión, la película que más representa, ojo, no quiero decir que la mejor, pero la que más representa todo este boom de cine latinoamericano que hubo a finales de los 90 y principios del 2000. Amores Perros, que es, creo que marcó totalmente una generación en México, y la puse porque me pareció una de las películas que más representan todo este aspecto de clase, de lucha no lucha de clases, pero representa diferentes tipos de clases sociales. Por ejemplo, en las anteriores, tanto Pixote como la historia oficial, como Los Olvidados, nos enfocamos simplemente en un público. Por ejemplo, en Pixote nos enfocamos en Pixote y todos los problemas que tiene él y sus amigos, pero nos distanciamos solo en ellos. Y la historia oficial vemos a la sociedad burguesa, etcétera. En cambio, Amores Perros vemos diferentes tipos de historias. Creo que la gente, en lo particular a mí me gusta también por lo no lineal de la historia y porque hay diferentes historias que se mezclan dentro de la película y podemos ver a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, podemos ver a dos, se puede decir que a jóvenes que viven en cierta precariedad, que están también inmersos un poco en todo el tema de violencia. Podemos ver a una familia un tanto burguesa, con mucho poder económico. Podemos ver a personas con mucho poder económico que incluso chocan con personas que hasta puede cierto punto chocan ideológicamente. Es decir, una película que sí es una mezcla de muchas cosas, porque sí, también se le puede criticar que intenta poner tantas cosas en la película, pero creo que se hace de manera muy bien hecha. Es una película que sí intenta abarcar muchas temáticas de la realidad, en este caso social mexicana, pero aún así lo hace de la manera que no se sienta que te están tirando información tras información tras información. No, es muy fluida en cuanto a, aunque pues dura más de 2 horas y media la película, pero aún así se puede ver con mucha facilidad. Y esta película es parte de una trilogía del director Alejandro González Iñárritu que le llamó la trilogía de la muerte. Esta es la primera. Este, la, la, la primera, ¿me escucho? Perdón, siento que tuve algún problema. Sí, 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 te escucho. ¿Me escuchas, Luis? Hola.